Bueno, bienvenidos a la lección 30. Vamos a revisarla un poquito y vamos a hacer los problemas de esta lección. Vamos a hablar un poco del teorema fundamental del cálculo primero. El teorema fundamental del cálculo dice así. Vamos a escribirlo aquí. Dice así. Dice, si yo tengo la función f de x y tengo una función que cuando la derive es la f pequeña de x. Y yo represento la función f de x, que es la derivada. Y yo quiero calcular entre a y b el área. ¿Y cómo calculo el área? Calculo la integral de f de x por d de x desde x igual a a hasta x igual a b. Es decir, lo que yo hago es una sumatoria de todos estos rectangulitos. Es decir, lo que hago es una sumatoria de f de x sub i por delta de x. Es decir, agarro un triangulito, un rectángulo como este, veo cuál es el valor de la función en el punto x sub i. Estos son los puntos x sub i. Y sumo. Bueno, esto ya lo saben. Ahora, ¿cómo se calcula la integral? La integral no se calcula sumando todos estos pedacitos, la suma infinita de pedacitos como esto. Para calcular la integral, lo que hacemos es busque la antiderivada, evalúelo en el punto B y haga f de b menos f de a. Y f de b menos f de a, siendo f de x la función tal que su derivada f' de x es f de x, esto funciona. Y uno preguntaría, bueno, ¿por qué funciona? Bueno, si no se recuerdan cómo hacer la demostración, les he puesto un vídeo sobre el primer teorema fundamental del cálculo, que es este, que dice que la integral de f de x desde a x igual a este x igual a b se obtiene como f de b menos f de a, la antiderivada evaluado en b menos la antiderivada. Entonces ahora vamos a estudiar un teorema fundamental, pero para integrales de línea, no para estas integrales que calculan área. Entonces ahora tenemos el campo vectorial f de x, y y, z, y tenemos el trabajo. El trabajo hecho es la integral de línea de f escalar d de r. Entonces vamos a encontrar este teorema que dice así. Si f es conservativo, entonces f procede de una función escalar tal que el gradiente de f pequeña es f. Entonces esto se podrá poner como el gradiente de f, porque f es igual al gradiente de una función escalar de dr. Pero si ustedes se acuerdan, el gradiente de f es la derivada de f, derivada parcial de f con respecto de x por d de x. No, la derivada parcial de f y más la derivada parcial de f respecto de y j escalar d de r. D de r es d de x y más d de y j. De manera que esto es igual a la integral de la derivada de f respecto de x por d de x más la derivada de f respecto de y por d de y. Pero esto es d de f. Entonces esta es la integral de d de f. Pues la integral de d de f desde el punto A hasta el punto B es f de b menos f de a. Conclusión, acabamos de descubrir un teorema que se aplica para campos vectoriales conservativos, porque tiene que existir la función potencial, la f pequeña, que dice que la integral desde f escalar de dr
desde el punto R1 al punto R2, no la haga. Si el campo es conservativo, no la haga. Busque la función potencial y evalúe la función f en el punto, vamos a poner el punto R1, el punto A y el punto B. No pongamos a R1 y R2. Entonces, evalúe f de B menos f de A. ¡Wow! Entonces, el trabajo, ya no, si f es conservativo, si el campo vectorial es conservativo, entonces existe la función potencial y para calcular la integral desde A hasta B, no se ponga a calcularla. Busque la función potencial y haga la diferencia. Y esto es lo que acabo de demostrar, que haciendo la diferencia obtengo el trabajo. Obtengo f escalar de dr. Y ese es el teorema que vamos a aplicar. Y este teorema lo que dice es que para ir desde el punto A al punto B, usted puede ir por cualquier camino. Y como el valor de f de A y f de B está determinado, el trabajo es independiente del camino que usted escoja para ir desde A hasta B. Entonces, el trabajo no depende de la trayectoria, depende del punto inicial y del punto final, y es f de B menos f de A. Y eso solamente ocurre para campos que son conservativos. Entonces, esos son los temas que vamos a discutir. Entonces, léanse un poquito estas definiciones de simply connected, etc. Y vamos a hacer los problemas. Y miren los ejemplos, que esto los veremos en la clase, por supuesto, y vamos nosotros directamente a hacer problemas. Entonces, el primer problema dice así. Yo asumo que ustedes ya van a ver los ejemplos primero. Dice, determine si este campo vectorial es conservativo. Bueno, eso ya lo hemos visto cómo hacerlo muchas veces. Lo practicamos de nuevo. La m, la derivada de m con respecto de y. La n, la derivada de n con respecto de y. Si son iguales, es conservativo. ¿Son iguales? Sí, lo hacen. Entonces, aquí he escrito varias sentencias que tienen ustedes que tener en cuenta cuando hablamos de campos conservativos. Cuando los campos vectoriales son conservativos, varias cosas ocurren y todas son las mismas, todas significan lo mismo. Si f es conservativo, el rotor de f tiene que ser cero. Si f es un campo vectorial conservativo, la circulación cerrada, es decir, para ir desde A hasta A, es cero. Es decir, que para ir desde A hasta A, la circulación, es decir, que el trabajo hecho en una parte de la trayectoria es positivo y el trabajo hecho en la parte complementaria que queda tiene que ser negativo para que la suma dé cero. Entonces el trabajo de una fuerza conservativa en una curva cerrada es siempre cero. De manera que si ustedes encuentran una curva cerrada y saben que el campo es conservativo, no calculen el trabajo. Ya saben que trabajo para hacer la integral de línea en una curva cerrada es cero. Y si es cero, el trabajo para ir desde A hasta B y luego desde B hasta A tiene que ser inverso, porque el trabajo para ir desde A hasta A, es el trabajo para ir desde A hasta B más el trabajo para ir desde B hasta A. Pero el trabajo para ir desde A hasta A es cero. Eso significa que el trabajo f escalar de dr para ir desde A hasta B es el opuesto al trabajo para ir desde B hasta A. Fácil la demostración. Entonces, hemos visto que cuando un campo es conservativo, el rotor de f es cero. Que la circulación de la integral de línea de f es cero
y que la integral desde A hasta B es menos la integral desde B hasta A, la integral de línea. También hemos visto que cuando un campo es conservativo, existe, todo es lo mismo. Existe f de x y z tal que el gradiente de f es el campo vectorial. Si eso ocurre, el campo vectorial es conservativo. Y lo otro que acabamos de ver es que cuando un campo vectorial es conservativo, existe el gradiente de f. Y como existe el gradiente de f, acabo de demostrar que este gradiente de f escalar de dr es el cambio en f. Entonces, f del punto B final menos f de A. Entonces, el trabajo para un campo conservativo, un campo en el cual existe la función potencial, una función escalar cuyo gradiente es f, este cálculo no se hace. El cálculo que se hace es f de B menos f de A. Y bueno, estas son las cosas que tienen que tener en cuenta y aquí escribí lo siguiente. El trabajo hecho para ir desde A hasta B, de f escalar de dr, este es el trabajo. Es f de B, la función potencial evaluada en el punto B, menos la función potencial evaluada en A. Entonces no hace falta que ustedes lo hagan, simplemente evalúen. Lo mismo que pasa con el primer principio fundamental del cálculo. Por tanto, la integral de línea no depende del camino que conecta A y B, solo depende de los puntos finales e iniciales, de la diferencia. Una vez que esto está aclarado, empezamos a hacer los siguientes problemas. Determine si este campo vectorial es conservativo. La misma historia. Hacemos la derivada de m con respecto de y hacemos la derivada de n con respecto de x. Si son iguales, es conservativo. En este caso, no es conservativo. ¿Qué significa eso? Eso significa que no existe una función f de x y z o f de x, y cuyo gradiente es f. Intentan encontrarla y no la encontrarán. No existe. Muy bien, y también significa que la integral de f escalar de dr sobre una curva cerrada ya no es cero como para un campo conservativo. Ahora es positiva o negativa, dependiendo de para dónde va la fuerza. Muy bien, vamos al siguiente problema. Siguiente problema dice, determine si este campo vectorial, que ahora es un campo vectorial en 3 dimensiones, IJK. Entonces, ¿cómo vamos a determinar si un campo vectorial que tiene 3 componentes es conservativo? Lo vamos a determinar evaluando el rotor. Si el rotor del campo vectorial es 0, el campo es conservativo. Y si no, no es conservativo. ¿Y cómo se define el rotor de f? El rotor de f es un nuevo vector que tiene componentes. Aquí ponen IJK, aquí ponen la derivada con respecto de x, la derivada con respecto de y, la derivada con respecto de z, y aquí ponen las componentes del vector del campo vectorial. Y logaritmo neperiano de z menos x logaritmo neperiano de z, x por y sobre z. Entonces, para saber esto, tiene que tener las 3 componentes 0. Yo nada más que he chequeado la componente y. La componente y es la derivada con respecto de y de x por y por z. La derivada con respecto de y de x por y por z es x sobre z, menos la derivada con respecto de z de y por logaritmo neperiano de z. Esto es y dividido entre 1 sobre, menos la derivada con respecto de z de x por el logaritmo neperiano de z. Esto es menos x sobre z. Menos x sobre z, entonces la componente y da 0 y ustedes se encargan de ver cuál es la componente j que debe dar 0 y la componente k que debe dar 0. Si el rotor es 0, el campo vectorial es conservativo. Y si el campo vectorial es conservativo, muchas cosas pasan. Lo primero que pasa es que existe f de x y z.
Lo segundo que pasa es que la integral de f escalar de dr sobre una curva cerrada es 0. Lo tercero que pasa es que la integral de f escalar de dr para ir desde un punto A a un punto B no se hace. Lo que se hace es f de b menos f de a. Y aquí nos damos cuenta que la integral de línea para ir desde A hasta B solamente depende de los puntos finales e iniciales y no del camino recorrido. Para campos conservativos, los campos conservativos son campos que el trabajo no depende del camino, depende solo de los puntos iniciales y finales. Entonces, si esto ya está claro, pasamos para el problema número 4. Y el problema número 4 dice, evalúe la integral de línea 2xy más, esta es en 2 dimensiones, tacatá. Y uno se mueve sobre la elipse y se mueve desde el punto 5, 0, que es este, hasta el punto 0, 4. Entonces lo que dice es, aquí hay un campo vectorial. ¿Cuál es el campo vectorial? Por ejemplo, en el punto 5,0, el campo vectorial F, es 2xy más x cuadrado más y cuadrado j. Ese es el campo vectorial. Entonces, en el punto x igual a 5, y igual a 0, esto es 0. Y esto en el punto es 25j. Entonces, en el punto 0,5 hay un campo vectorial f, un vector, que es 25j. Y ese vector va cambiando a medida que me voy moviendo sobre la elipse. Y de lo que se trata es de hacer el trabajo para ir desde el punto A hasta el punto B. Y el trabajo se puede realizar manualmente. ¿Cómo lo hacemos? Lo primero que hacemos es parametrizamos la curva. ¿Cómo lo hacemos si fuéramos brutitos? Si fuéramos brutitos, intentaríamos hacer lo siguiente. Primero parametrizaríamos la curva. Entonces, como esto es una elipse y vamos a viajar sobre la elipse y f está sobre los puntos de la elipse, pues entonces parametrizamos la elipse y la elipse sería escribir x igual a 5 coseno de teta y y igual a 4 seno de teta, y eso da la ecuación de una elipse. De manera que r de teta sería x de teta por y más y de teta por j. Si les molesta el teta, ponen t. El t, que siempre le hemos puesto, es lo mismo. Entonces, r' de t o de teta, no importa, es la derivada de r con respecto de teta, es esto. De manera que f escalar d de r es f es 2, ahora es 2x, la integral es la integral de 2xy de dx. Entonces 2 por x es 5 coseno de teta, por y, 4 seno de teta, y por d de x, bueno, si x es 5 coseno de teta, d de x es 5 menos 5 seno de teta d de teta. Esto es d de x. Y luego tengo que poner la segunda parte, x cuadrado más y cuadrado, que sería 5 al cuadrado coseno cuadrado de teta, más 4 al cuadrado seno cuadrado de teta, y por d de y. Y me pondría a buscar esta integral desde teta igual a 0 hasta teta igual a pi medio. Pero como no soy bruto, me doy cuenta de lo siguiente. Yo digo, ¿este campo es conservativo? Sí, vamos a probarlo. Es la derivada de m con respecto de y igual a la derivada de n con respecto de x. Háganlo y verán que sí. Entonces el campo es conservativo. Entonces existe f de xy. Entonces vamos a encontrar quién es f de xy y vamos a aplicar el teorema fundamental para integrales de línea. Entonces, para aplicarlo necesitamos saber cuál es la función potencial, cuál es la función escalar, tal que el gradiente de f es f. Entonces, f es este vector y el gradiente de f es esto. Entonces me pongo a buscar quién es f y la encuentro. Y
y ya sé que f es x cuadrado por y más y cubo sobre 3 más c. Entonces, para calcular la integral desde a hasta b de esto, no lo calculo, simplemente busco f de b menos f de a. El punto a es el punto 5, 0. El punto b es el punto 0,4. Entonces, lo que tengo que hacer es simplemente evaluar. Ya conozco quién es f de x y e. F de x y es la función potencial, es la función escalar cuyo gradiente es la función vectorial f grande. Entonces, evalúo, y si evalúo, pues obtengo el trabajo. Mucho más fácil que hacer la integral. De acuerdo, vamos al siguiente problema. Ok, y en el siguiente problema tenemos un campo vectorial que es el mismo campo vectorial que usamos en el problema anterior, en el 4. Luego, si es el mismo campo vectorial, pues tengo la misma función potencial que obtuve en el problema 4. Y esta es la función potencial que obtuve en el problema 4. Luego, si aquí él me dice, encuentre el trabajo realizado para moverse por la parábola. ¿Qué parábola ni parábola? Yo no me voy a mover por ninguna parábola porque el trabajo para ir de este punto 2,0 al punto 0,4 no depende del camino en el que yo vaya. Depende de los puntos iniciales y finales, y la función f me ayuda a calcular el trabajo, es f de b menos f de a. Pues nada, pues lo hago. Entonces el trabajo es f de b, b es el punto 0,4, menos f de a, que es f de 2,0. Como conozco la función f de x y, pues las evalúo en ese punto y calculo cuánto es la diferencia, y ese es el trabajo realizado. Entonces, se dan cuenta que no importa, que no interesa el camino por el que se va de un punto a otro, porque cuando las fuerzas son conservativas, el trabajo es independiente del camino. Entonces, esto está en exceso. ¿Cómo llegas del punto al punto? Por supuesto que lo pueden calcular también, pueden calcularlo a través de esta parábola y van a obtener el mismo resultado si lo calculan manualmente. Lo único que se tienen que enfrentar a integrales en el camino para resolver, para llegar al resultado. Entonces, de nuevo tenemos este problema y de nuevo nos dicen, la trampa es, encuentre la integral de línea de esta función cuando se mueve uno por esta curva. Entonces tú te mueves por esta curva, la curva que fuera, tú encuentras un campo vectorial y lo que está pidiendo es proyecte f sobre la dirección de movimiento. Entonces tú te vas moviendo para allá, proyecte f sobre la tangente. Entonces, f escalar de dr es la proyección, es el trabajo realizado por la fuerza f cuando tú te mueves y te desplazas en la cantidad de dr. Entonces, esto proyecta, esto es f tangencial por el módulo de ddr, que es dds. Esto es calculito y este calculito, y lo que hacemos es sumar. Sumamos las contribuciones. Pero para hacer el cálculo no hacemos eso. Como f es conservativo, ¿y cómo sabemos que f es conservativo? Bueno, tenemos que chequearlo. Tenemos que ver que el rotor de f es 0. Si ustedes lo ven, creo que lo vimos en el problema anterior, entonces, como el rotor de f es 0, f es conservativo. Entonces, la posición inicial es 2j, porque en t igual a 0, este vector r de 0 vale 2. Y la posición final es en 4, r de 4. Y la posición, el punto final es 4, 2, 4, porque en t igual a 4 sería 4i más 2j más 4k. Entonces 4i más 2j más 4k se refiere al punto 4, 2, 4. Entonces, dado que f es conservativo y existe y como es conservativo existe f de x, y, z, y f de x, y, z es esta función escalar que cuando haces el gradiente se convierte en la función vectorial,
en esta función vectorial que no está escrita aquí, en esta función vectorial f, es la función vectorial yzi más xzj más xyk. Cuando ustedes hacen el gradiente de esta función, obtienen f. Entonces, para hacer la integral de f escalar de dr, no necesitan hacer ningún cálculo. Hagan f del punto final, 424, menos f del punto inicial. Y eso le da el trabajo o la integral de línea para ir desde el punto 020 al punto 424. Y si hacen los calculitos, le va a dar 32. Vamos para el siguiente problema. El siguiente problema es el mismo campo vectorial. El campo vectorial es este, ¿se dan cuenta? Esta es la componente X, esta es la componente Y y esta es la componente Z. Entonces este es el campo vectorial. Ahora se mueve uno desde el punto 000 al punto final 424. Porque en t igual a 2 es 4i más 2j más 4k. Entonces te mueves al punto 4i 2j, que es el punto 424. Entonces, como sabemos que esta f es conservativa, entonces existe la función potencial. La función potencial en este caso es x por y por z. Entonces, la pueden chequear, de hecho la habremos hecho en algún problema, y la derivada pueden chequear que el gradiente de esto es el campo vectorial f. Ok. Entonces, para calcular el trabajo para ir de un punto a otro, ni se me ocurra empezar a hacer el cálculo. Simplemente hago f de 424 menos f de 000. F de 424 es 4 por 2 por 4. Y f de 00 es 0 por 0 por 0. Y usted dirá, ¿por qué no puse las c? Bueno, porque si las pongo, cuando las ponga se van a restar y se van a cancelar. Entonces no hace falta poner la c. O sea, si quieren las pongo aquí más c y pongo aquí más c, y cuando reste, pues se van a ir las c. Entonces al final va a quedar igual 32. Entonces vamos para el siguiente problema. Entonces el siguiente problema es el mismo. Evalúe la integral de línea de este campo vectorial. El campo vectorial ahora es coseno de x, seno de y, está aquí en la dirección y este es el campo vectorial seno de x, coseno de y en la dirección j. Si lo evalúo, sale que es conservativo. Luego, si es conservativo, existe una función f cuyo gradiente es el campo vectorial. Entonces, vamos a obtener esa función f. Si lo hacemos y lo obtenemos y evaluamos f del punto final menos f del punto inicial, el punto inicial es 0 menos pi, nos va a dar a todo menos 1. Revisen los calculitos y verán que es correcto. Y ahora, la misma pregunta, otra vez lo mismo, y ustedes dirán, pero ¿por qué lo mismo otra vez? ¿Por qué es así? Porque cada problema tiene una dificultad diferente. Y viendo distintos problemas que parecen lo mismo, resuelven dificultades diferentes, de manera que cuando encuentran un problema complicado que tiene 3 dificultades al mismo tiempo, saben resolverlo. Entonces, aquí dice, encuentra el trabajo hecho por esta fuerza. ¿Esta fuerza es conservativa o no es conservativa? Bueno, lo probamos y nos vamos a dar cuenta que es conservativo. Ustedes ya saben cómo probarlo. Y el punto se mueve de menos 1, 1 hasta 3, 2. Como es conservativo, a mí no me importa cómo llega de este punto a este punto, porque el trabajo es independiente del camino por el cual se va de un punto a otro. Entonces la función potencial ya la encontré en un problema anterior, es esta. Entonces el trabajo es muy fácil, es f del punto final menos f del punto inicial. Y como ya tengo quién es f, pues lo evalúo y me da 7 medios y ese es el trabajo. Y ahora vamos al último problema y me voy a descansar. Y este problema dice, verifique que esta función escalar es conservativa. Que esta función vectorial es conservativa.
Este campo vectorial es conservativo porque la derivada de m con respecto de x igual a la derivada de n, la derivada de m con respecto de y es la derivada de n con respecto de x. Lo hacen y se van a dar cuenta que es conservativo, ¿no? Ok. Ahora fíjense, aquí pregunta, ¿cuál es el valor de la integral de línea de f escalar de dr si c es este círculo? Es un círculo que está en x igual a 0, del centro está en x igual a 0, y igual a 4. Este es el círculo y tiene de radio 1. Entonces este es el círculo. Entonces me pregunta, si usted calcula el trabajo para ir desde un punto A hasta el mismo, hasta el punto A, la integral de la curva cerrada, de line integral, a través de la curva cerrada. ¿Cuál es el trabajo? Pues el trabajo es 0. Pero hay un detallito. Este campo no está definido en 0, 0. Entonces es muy importante que la integral de línea no contenga el punto, porque si no los teoremas que vamos a ver después no van a funcionar. Pero en este caso no hay problema. Esta integral de línea no contiene este punto. Este punto es un hueco, es una singularidad, porque en 0, 0 el campo vectorial no existe, no está definido. Y entonces la integral de línea de f escalar de dr sobre una curva cerrada es 0, porque el campo es conservativo. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Buenas noches.